Hola, espero te encuentres muy bien. En este video voy a hablar sobre el concepto de cisne negro y vamos a analizar tres eventos que pueden ser considerados como cisnes negros. Pero para ejemplos y términos prácticos vamos a definir el concepto de cisne negro que fue desarrollado por el profesor Nicolás Taleb, quien es un profesor y analista en riesgos. Entonces, él escribió un libro en el 2007 donde desarrolla ampliamente el concepto y lo explica en términos técnicos y muy ampliamente explica el tema, ¿no? Pero para efectos prácticos y sencillos, en términos dinámicos, bueno, en términos prácticos, vamos a resumir toda esa información en algunas características. Entonces, las primeras características que tiene un cisne negro es que sea un evento raro. El segundo es que sea un evento con un impacto global o de muy amplio repercusiones. Y el tercero es que tenga una previsibilidad retrospectiva. Es decir, que una vez que sucedió, que ya inició el evento, que ya concluyó, pues se pueden identificar patrones de análisis en ese evento. Ok. En conclusión, ¿qué es un cisne negro? Pues es un evento raro, inesperado y con un gran impacto. Así de sencillo. Entonces, para términos prácticos, es lo que vamos a utilizar para el análisis de los tres eventos que vamos a hacer mención. El primero es sobre la pandemia del COVID. ¿Por qué es un cisne negro? Porque en diciembre del 2019, China detecta los brotes en la provincia de Wuhan. Entonces, alerta sobre este virus. Y en el 2020, en marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud informa que se activa la pandemia a nivel mundial. Entonces, todo el mundo a su casa. ¿Sí? Entonces, bueno, ya cada quien nos recluimos, empezó la cuarentena, entonces se suspenden en prácticamente la totalidad de las interacciones sociales, es decir, en la parte laboral, en la parte académica, en la parte turística. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Pues el desplome de muchas empresas, el desplome de los mercados, la interrupción de las cadenas de suministro y las cadenas productivas. Entonces se vuelve un caos, ¿no? Entonces, bueno, seguramente pues tienes muy presente porque no solamente fue eso, sino hubo tristemente el fallecimiento de muchísimas personas. Entonces, pues como humanidad no sabíamos exactamente ni qué hacer ni cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, 2020, 2021, ¿qué es lo que empieza a suceder? Se empieza a buscar una vacunación masiva a nivel general, pero no solamente eso, sino también hay el desarrollo de la industria tecnológica y la parte bueno, la parte de tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empresas como Nvidia, caso concreto, que es el más sobresaliente, ya tenía más de 20 años en el mercado participando, comercializando sus productos, desarrollando tecnología y demás. Entonces, a buen nivel, pero nada sobresaliente. Dada la situación de la pandemia, dadas las necesidades de una mayor capacidad una necesidad de tecnología para la comunicación, para el esparcimiento, para el estudio y demás, entonces toda esa demanda lo que ocasionó es que la empresa Nvidia tuviera una demanda de sus productos prácticamente exponencial. Entonces, lo que llevó a Nvidia a que, pues prácticamente desde finales del año pasado y en este año, bueno, pues Nvidia ya alcanzó prácticamente los cuernos de la luna, en sentido financiero y bursátil. ¿Por qué? Porque el valor de mercado de la empresa Nvidia es mayor que el Producto Interno Bruto por ejemplo, del caso concreto 2023 contra 2023, es mayor el valor de mercado de Nvidia que el Producto Interno Bruto de México, de Brasil y de muchos otros países. Entonces, una sola empresa, su valor de mercado es mucho más alto que el Producto Interno Bruto de algunos países en su totalidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que empezamos a observar. Después, en el 2022, bueno, ya viene una nueva normalidad con trabajos híbridos, es decir, parte presencial y parte remota, así como también la parte de estudio, o sea, la parte académica también sufrió esa situación. Entonces prácticamente muchas escuelas también modificaron su forma de enseñanza. Entonces, en la actualidad ya seguimos adaptando esa forma de trabajar y de estudiar. ¿Por qué? Porque muchas empresas vieron el beneficio de reducir sus activos, es decir, sus edificios, sus oficinas y demás. Entonces, de esa manera tienen un ahorro sustancial e importante donde ellos no tienen que proveer un espacio físico donde su personal vaya a instalarse para realizar sus actividades laborales. Entonces, se hace un híbrido ahí en esa situación.
que bueno, pues todo esto lo detonó la pandemia, ¿ok? Entonces, después de eso, ¿qué viene? Entonces, viene una explosión en la parte de tecnología, entonces viene el boom de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, es aquí donde empezamos a ver muchas plataformas donde empiezan a tener un desarrollo y una inversión pues sumamente exponencial y altamente redituable. ¿Sí? Entonces, aquí es donde hemos estado viendo, sí existía Meta, o sea, sí existía Facebook, existía OpenAI, existían muchas plataformas que ya venían desarrollando, pero a raíz de esta pandemia, es decir, los últimos 5 años, pues su crecimiento ha sido exponencial. Entonces ya empezamos a tener una mayor presencia en la parte de tecnología. La parte de la industria tecnológica se vio muy beneficiada por el tema de la pandemia. Sí, entonces ya se modificaron muchas cuestiones, el comercio electrónico también, es decir, todo empezó a tener mayor presencia en la parte tecnológica y digital dentro de las actividades recurrentes, tanto en la industria como en el trabajo y el esparcimiento. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿es un cisne negro? Pues en términos generales sí, porque fue un evento raro, un evento que tuvo un impacto a nivel mundial, y si bien no fue inesperado, porque ya habían indicios o pandemias previas, pero no al nivel del COVID, de lo que pasó en el COVID-19, o sea, es decir, una pandemia y todo el mundo a su casa, pues eso no había pasado, pues digamos que en el último siglo. ¿Sí? Entonces, sí puede ser considerado como un cisne negro. El siguiente evento que considero yo, bueno, que es clasificado como cisne negro, y que aquí te lo presento, es la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022. Entonces, esto no fue en cierta forma totalmente inesperado porque en 2014 Rusia se anexó la región de Crimea que pertenecía a Ucrania. Entonces, bueno, ya había antecedentes de conflicto en esa zona donde todo el mundo estaba en cierto nivel de alerta, tanto la OTAN y algunos países relacionados con la OTAN y la parte de Rusia. ¿Sí? Entonces ya había una cierta tensión, pero posiblemente en febrero de 2022 ellos realizan la invasión, que fue algo inesperado y pues las repercusiones que han tenido han sido unas repercusiones a nivel global. ¿Qué sucedió de manera inmediata? La interrupción de las exportaciones de productos agroquímicos por parte de Ucrania a muchos países que requerían esos insumos para el cultivo alimenticio. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocasionó esta falta de ese suministro de este producto? Pues la inflación. ¿Por qué? Porque muchos productos, muchos alimentos se encarecieron por la falta de oferta que había. Sí, eso ocasionado por la falta de estos insumos que participaban dentro del- en la parte de producción de alimentos. Eso es a nivel global. A nivel zona, en la parte de Europa, ¿qué es lo que sucede? Europa principalmente era abastecido de gas y de petróleo para la generación de energía eléctrica por parte de Rusia. Pero una de las sanciones que le pone la OTAN y algunos otros países a Rusia es la interrupción de la compra de sus productos y de tanto productos terminados como sus materias primas y demás, entre ellos gas, petróleo y algunos otros granos. ¿Sí? Entonces dejan de consumirle sus productos. Entonces, ¿qué es lo que le ocasiona a Europa? Pues simplemente es tener que modificar sus cadenas de suministro para importar el gas, el petróleo y todos los insumos necesarios para poder generar la energía eléctrica necesaria para el siguiente invierno, que ya los alcanzó y bueno, prácticamente ahí se encareció de manera significativa los costos de la energía eléctrica para los usuarios. ¿Sí? Entonces ahí es donde tuvieron ellos directamente un perjuicio muy importante y a nivel planeta, pues el encarecimiento de los alimentos, ¿sí? No solamente genera eso, sino empieza a haber unas fricciones por parte de la cuestión geopolítica, debido a que el aislamiento o parcial aislamiento de Rusia, que no interrumpió no se quedó totalmente aislado porque países como Siria, Irán, Bielorrusia, parcialmente la India y China siguieron teniendo una relación comercial con Rusia, si bien no totalmente abierta, pero bueno, pues sí la siguen teniendo por lo menos parcial en el suministro de algunos de sus productos. Entonces, por otro lado, la OTAN, como tal, trata de imponerle sanciones y, bueno, hace un bloque mucho más integrado, en cierta forma, orientado a la parte de la industria bélica.
o la industria militar. Entonces, durante la pandemia del COVID, la industria que desarrolló fue la industria de la tecnología, ¿sí? Inteligencia artificial y demás. En la parte del conflicto bélico, entonces vemos un desarrollo exponencial de la industria bélica. O sea, todas las empresas que estaban orientadas a la fabricación de cuestiones militares, pues prácticamente su boom en la parte de bursátil, pues viene a tener un crecimiento exponencial dada la demanda de sus productos terminados, o sea, balas, armas, misiles y toda la cuestión militar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde estamos viendo cómo se ha ido escalando las ofensas y la retórica bélica de una parte y de otra, ¿no? Entonces, la OTAN lo que quiere es tener mayor presencia militar para poderle poner freno a Rusia, pero Rusia, bueno, trata de presionar con el tema de la interrupción de los suministros de gas, del petróleo y demás, porque hay algunos contratos firmados con algunos países, caso concreto Alemania, donde, bueno, pues sí han tenido que renegociar o ver qué es lo que van a hacer cuando se interrumpa totalmente el suministro de gas y de petróleo. Entonces, ahí vienen ahí las negociaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando y ahí es donde un sector de industrias tiene un crecimiento exponencial, pero eso perjudica a nivel global. ¿Correcto? Entonces, ¿puede ser considerado como un cisne negro? Pues sí, en lo general, si bien no fue inesperado, porque ya había antecedentes, pero la magnitud de las repercusiones que ha tenido, pues sí, lo pueden clasificar como un cisne negro. De ahí, el tercer evento que podemos considerar como un cisne negro es lo que sucedió entre el grupo Hamas y la incursión que tuvo en Israel el 7 de octubre del 2023, cuando incursionan al territorio de Israel y, bueno, cometen las atrocidades que ya sabemos. De ahí la respuesta por parte de Israel hacia el grupo Hamas, entonces también comete alguna serie de atrocidades que ambas partes han cometido vejaciones y atrocidades en sentido humanitario. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en este conflicto y por qué puede ser clasificado como un cisne negro? Dadas esas situaciones, hay una posición de diferentes países solicitándole a Israel el cese al fuego en la parte de Gaza, pero Israel no la suspende. Entonces, lo que empieza ahí es a escalarse el nivel de conflicto en la zona. Entonces, Asia utiliza el tránsito del Mar Rojo y el Canal de Suez para hacer llegar los productos de Asia a Europa, a América y demás. Entonces, como no hubo ese cese al fuego por parte de Israel, entonces algunos grupos de la zona, caso concreto Hezbollah, pues empieza a realizar atentados contra algunos buques cargueros, tanto de gas, de petróleo y de tránsito de productos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a haber? Eso es una interrupción en las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque los barcos de Asia, en lugar de transitar a través del canal de Suez, del Mar Rojo, lo que sucede aquí es que pues simplemente tienen que ir a rodear África. Pues aquí estamos teniendo un análisis estadístico de cuántos buques, cuántos cargueros y cuántos barcos que portaban o que transportaban contenedores con productos manufacturados transitaban a través del canal de Suez, es decir, por el Mar Rojo. Entonces, ya después de diciembre, o sea, como tal, cuando se empiezan a presentar algunos ataques por el grupo Hezbollah que atentaba contra muchos de los buques que transitaban por ese paso, debido a que Hezbollah bueno, su posición de Hezbollah ante Israel era decirle que cesara el fuego. Entonces, debido a que Israel no ha cedido en esa solicitud, pues ellos comenzaron a tomar acciones por su cuenta atacando algunos buques. Entonces, la parte logística aquí se vio perjudicada porque aquí lo tenemos desde diciembre, pues prácticamente viene en una caída ininterrumpida el tránsito de los buques, ¿sí? Tanto de los cargueros como de los que transportan manufactura de Asia, tanto a Europa como América y algunas otras regiones. ¿Sí? Entonces aquí lo estamos viendo cómo pasa eso
Y lo que ocasiona aquí en esto es un tema de interrupción en las cadenas de suministro, así como también en la parte obviamente la parte de producción de las cadenas productivas. ¿Sí? Entonces, eso es en el canal de Suez, lo que pasa en este momento. Pero, ¿qué es lo que sucede en la parte de África? Como ya no pueden transitar a través del canal de Suez, es decir, el Mar Rojo, vienen a sustituir y rodear África. Entonces, los barcos pasan por ahí de manera, sin que los violenten, pero aquí estamos viendo cómo se incrementa de manera importante y muy notoria el tránsito tanto de los cargueros como de los barcos que transportan contenedores de manufactura, de productos manufacturados. Eso ha beneficiado a la zona de África, afortunadamente, entonces esperemos que a la población pues también se ven beneficiados con más empleo, con cuestiones de más oportunidades de desarrollo económico y bueno, pues como que un poco más de atención a la zona. Sí, entonces esas dos situaciones es lo que inicialmente pudimos apreciar, pero también estamos viendo aquí cómo a raíz del 7 de octubre, coincidentemente, ¿sí? Aquí viene el 7 de octubre 7, entonces bueno, aquí viene, esa es la tendencia, y vemos cómo el precio del Bitcoin empieza a incrementarse. Empieza a incrementarse, incrementarse, incrementarse. Entonces actualmente, bueno, pues está en $52,827 por un Bitcoin. Entonces, la tendencia aquí es que se ha incrementado. Entonces, hay aquí muchas cuestiones que han orillado, o sea, no solamente es el conflicto, sino, es decir, hay una volatilidad en los mercados, hay una volatilidad en las inversiones. Entonces, ha sido coincidente, por llamarlo de alguna manera, pero sí tiene una correlación directa con el precio del Bitcoin, las cuestiones que han sucedido. O sea, entonces, demanda un análisis mucho más profundo, mucho más detallado, pero pues al final del día aquí es la información que tenemos presente y visible. Sí, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en este caso? Dame un segundo. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta situación, o qué es lo que estamos viendo también como parte del cisne negro? Es que dadas esas situaciones, se empieza a polarizar de manera mucho más exacerbada el tema de los conflictos bélicos. Entonces, al de Ucrania-Rusia se le suma el nuevo en Medio Oriente. Entonces, de esa manera, los grupos que están a favor de Rusia se van asociando. Entonces, ya son más países que están en conflicto tanto con la OTAN como con Israel. Entonces, como que van coincidentemente los bloques. Es decir, de esa manera vamos viendo cómo empieza a tener una mayor presencia y repercusiones en las cadenas de suministro, en las exportaciones, en la inflación, en la logística por el tránsito de el hecho de evitar algunas rutas logísticas por el tránsito de buques, tanto de cuestiones de gas, de petróleo, como de productos de manufactura, y ello está modificando la forma de hacer negocios, ¿correcto? Entonces, de manera muy general, esta es la información de los tres cisnes negros, lo que quería mencionar contigo, pero ahora viene la conclusión, no es solamente una información histórica o informativa, sino aquí viene la parte importante. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesionistas, como empresas, como negocios pequeños, medianos, grandes y demás? Las empresas grandes actualmente, bueno, tienen un consejo de administración y dentro de esas actividades vienen los análisis de cuestiones financieras, de inversiones, de fiscales, cuestiones de energía, cuestiones de tendencias y cuestiones geopolíticas. ¿Sí? Entonces es donde ya van teniendo una información tratando de identificar oportunidades y riesgos posibles. ¿Sí? Entonces eso ya sabemos que las empresas grandes, pues prácticamente ya lo llevan incorporado ese tipo de análisis, esa inteligencia empresarial en su ADN, ¿sí? Ya forma parte de ellos. Bien, muchas de las empresas pequeñas y medianas están tan ocupadas en sus actividades cotidianas, que es producir o comercializar para poder tener los ingresos suficientes y
cubrir sus gastos y seguir existiendo, que no le ponen especial atención al tema de la inteligencia empresarial, porque bueno, pues al final dices o trabajo y cobro, o me pongo a dedicarle tiempo al tema de los análisis y demás. Bien. El problema de esa visión es que te vas quedando muy corto en los alcances de tus análisis y tu toma de decisiones. Aquí la invitación es que, así como las empresas grandes y más exitosas, en sus consejos de administración buscan robustecer y analizar diferentes tendencias, informaciones y cambios en la industria, oportunidades y riesgos, busca llegarte de información analítica que valga la pena. Es decir, no escuchar un podcast donde alguien solamente cita o repite lo que leyó o lo que escuchó de alguien más. Eso, pues al final del día muchas veces desinforma en lugar de aportarnos una información valiosa. Entonces aquí el punto es asesórate con empresas o con consultorías donde te provean de información oportuna en la parte integral, es decir, la parte geopolítica, la parte de trading, la parte de inversión, la parte de cambios en la industria, principalmente en el sector en el que te encuentres, para que, bueno, de esa manera tengas una información, tomes tus decisiones basadas en datos y puedas anticipar de alguna manera la parte de oportunidades y la parte de anticipar riesgos. Evidentemente no hay una bolita mágica donde se pueda saber el número de la lotería o cuándo exactamente va a subir el valor del Bitcoin o cuándo va a caer el oro o cuándo van a caer el mercado, las acciones y demás. Es decir, no es así de sencillo, sino lo que se va haciendo es un análisis de correlación entre diferentes variables para poder identificar patrones, tendencias y al final del día llegar a una conclusión, presentarla, analizarla y en función a eso tomar decisiones. Tomar decisiones para que los riesgos vayan siendo cada vez, siempre va a haber un nivel de riesgo, pero la idea es que sea un riesgo más controlado dentro de lo posible. Sí, o sea, es decir, cuando pasa lo del COVID o pasa una situación bélica como eso, pues no hay forma de anticipar el riesgo ni el impacto, pero simplemente la idea es que sea un poco más, dentro de lo posible, más manejable y más cuantificable el riesgo, para que si hay una situación como la que te mencionaba, de que tu producto que estás importando de Asia se ve interrumpido por que no puede ya transitar por el canal de Suez, pues tienes que encontrar rutas alternas, encontrar proveedores alternos, es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomar decisiones para incrementar tu nivel de inventarios de manera importante, o dos, cambiar un proveedor que vaya a rodear África, pero te traiga tu producto en la velocidad que tú lo necesitas. Es decir, es un análisis no muy, ¿cómo decirlo? No es que sea complicado, pero es que sí requiere tiempo, sí requiere análisis y sobre todo una mesa de diálogo con los directivos, con los inversionistas, para que las decisiones sean basadas en datos, en mediciones de tiempos, en planificaciones, es decir, se requiere una infraestructura de inteligencia artificial, de análisis de Big Data, etcétera, para llegar a una conclusión, presentarla y bueno, pues haya un análisis más integral. El otro aspecto importante, sumamente vital para las empresas es elevar el nivel de competencias de su personal. Es decir, muchas personas y muchas empresas, su personal llega, cumple sus actividades y no le interesa lo demás, ¿sí? Muchas veces vemos apatía, como las personas están viendo que el agua que hay fugas de agua, que los productos se están dañando, que las herramientas, que las líneas de producción, pero es tal su nivel de apatía que no les interesa. Ellos con que les paguen su quincena o su mensualidad, pues ellos están satisfechos y lo que pasa con la empresa no les ocupa. Eso a ti como empresario no te conviene. Lo que tienes que buscar es tener un personal muy capacitado, involucrado, proactivo, con una comunicación efectiva, motivado para que todo este personal esté atento a buscar áreas de oportunidad y aportarle valor a tu negocio, a tu empresa. ¿Para qué? Para que tus objetivos cada vez vayan siendo más alcanzables, vayas teniendo mejor participación de mercado, vayas tener un mayor alcance en el mercado en relación a tu competencia. El tercer aspecto que es muy importante, que también lo tomas en cuenta, es diseñar procedimientos eficientes. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos procedimientos del cómo se deberían de hacer las cosas, pero nadie los sigue. Son procedimientos que ya no están actualizados, donde hacen mención de alguna máquina que incluso ya hace años ya cambiaste.
¿sí? Entonces, esto lo que vuelve es que no vuelva, vuelve inoperante a tu personal porque no está preparado para desarrollar sus actividades de manera independiente. Y por eso, el caso, muchos gerentes, supervisores, directivos se vuelven cuellos de botella porque toda la información tiene que pasar a través de ellos. Entonces, ni les da tiempo a ellos, a los directivos, a los supervisores de hacer su trabajo, ni el personal le permiten hacer su trabajo en el horario recurrente. Si tú tienes un procedimiento actualizado, tu personal va a saber qué hacer en qué momento y cuándo es el momento de escalar la información. Y va sabiendo con quién ir a consultarle las dudas, pero solamente son las dudas. Entonces, eso se tiene que construir, no se hace solo. Entonces, son los aspectos que le pueden aportar mucho valor y llevar a tu empresa, a tu negocio, a un nivel de eficiencia y de éxito. ¿Sí? Entonces, ese es un punto donde te invito a que reflexiones, lo analices, lo valores y pues ojalá te decidas a ponerlo en práctica, porque estamos viendo cómo los resultados de ese tipo de actividades pues está llevando a muchas empresas prácticamente a los cuernos de la luna, ¿no? Entonces ahí los estamos viendo en Google, en Meta, en Tesla, en Nvidia y muchos más. ¿Sí? Entonces, no por ser una empresa pequeña, tienes que estar totalmente ajena a todas esas tecnologías, a esa información y a esa toma de decisiones. El tamaño de la empresa da lo mismo, o sea, en todos lados se comercializan productos o servicios. Entonces, la toma de decisiones para ambas partes involucra exactamente lo mismo. Entonces, te invito a que lo tomes en cuenta, reflexiones en ese sentido y bueno, pues también te dejo aquí en la descripción del video mi link a mi sitio web donde encontrarás mi portafolio de servicios que incluye inteligencia empresarial, administración de proyectos, capacitación en el tema de habilidades blandas y bueno, nuestras cosas más. Entonces, espero que la información te haya sido interesante, te sea útil, te invite a poner en práctica algunos de estos conceptos y bueno, pues te deseo mucho éxito en tus actividades profesionales. Muchísimas gracias.